conocí en los primeros años, como en el año 10 o 15 de estar trabajando, a un poeta que se había obsesionado con el río de Los Ángeles. El canal ese en que se ve todas esas producciones de film, de película, con Schwarzenegger y con Travolta. Ese canal que desafortunadamente como equipamiento urbano lo transferimos al resto del mundo con la ayuda del Army Corps of Engineers, porque era muy eficiente, que el agua se pudiera canalizar y llevar al mar y que no diera más problemas, ¿eh? Entonces conocí a este poeta que le vio la posibilidad a este río, porque en parte del río, que son como de las 51 millas de río que pasan por lo que es la metrópolis, 6 de ellas tienen árboles y es muy linda, mucho pájaro, muchos salvadoreños que van a pescar ahí los domingos, hay mucha vida. Y él había visto esto, que solo un poeta hubiera podido pelear contra todos. Bueno, hablemos. ¿Cuál es el nombre del poeta? El poeta es Lewis McAdams. Él ahora tiene más o menos 78 años, es brillante, está un poco enfermo, pero una persona sumamente inteligente, que también muy callada, muy así, tomándose su tiempo y medida, se midió mucho en empezar unas conversaciones. Él fue profesor en una escuela secundaria y uno de sus estudiantes fue Eric Garcetti. Y como Garcetti ya empezó hace unas décadas a participar, o sea, él fue concejal, su padre fue no sé cómo se dice, pero el abogado de la ciudad, también sí, el fiscal. Es una familia conocida. Entonces, Luis siguió siempre abogando porque el río se pudiera volver algo que la comunidad pudiera aprovechar. Y ha tenido un éxito increíble porque formó una ONG que ahora se maneja de una forma muy profesional, trabajan mucho con educación, tienen uno de esos, un pequeño una aula escolar, taller, sí, pero móvil, ambulante, móvil, muy exitosa, que ahora tiene como tres de ellas que andan en todas las escuelas secundarias. Pero es a través de Luis que usted llega al Master Plan de Revitalización del Río. Sí, es a través de Luis, que Luis no sabía de planificación, de ingeniería, de paisajismo, no entendía de dónde venía el agua y cómo se iba a manejar, pero él entendía que uno de los problemas grandes es que había basura. Entonces organizó ya en los años 90, como más o menos en el 90, un programa que un día al año se limpiaba el río. Después terminó siendo 2 días al año, 3 días al año, un programa que llegó a tener mucho impacto mediático, el programa que él desarrolló. Y entonces yo lo estaba apoyando. Yo iba con mi hijo pequeño, Rafael, que ahora tiene 28 años, y en esos tiempos, cuando él, digamos, en esos tiempos tenía 5 o 6 años y teníamos que recoger sofás, un montón de plástico. Entonces él empezó a aprender también del medio ambiente y la problemática para los animales, de lo que son todas esas bolsas de plástico. Eventualmente Luis y muchos trabajaron en que las bolsas de plástico fueran erradicadas de los supermercados. Tenés que pagar por bolsa de papel para ir al supermercado. Eso fue un esfuerzo enorme. Sí, entonces él empezó a crecer, empezó a entender que él tenía que entrar a todo lo que era el manejo de agua y a la ciudad para ver cómo se avanzaba, y es por medio de el trabajo que él hizo. Uno de los concejales, Ed Reyes, que es un mexicano que estudió planificación y que
estaba en los años 90 en la ciudad, y también otros que trabajaron en el proyecto empezaron con el concepto de desarrollar un plan maestro de rehabilitación del río, y sí, de ahí salió ese proyecto. Mía, dígale de una manera muy concreta a nuestra audiencia por qué es importante recuperar los ríos hoy en las ciudades. En la experiencia de Los Ángeles es importante, y la importancia de la recuperación de los ríos es que, bueno, además de que la oportunidad de empezar a conectar partes de la ciudad que no han estado conectadas, conectarlas físicamente, económicamente y culturalmente, porque han sido cicatrices en las ciudades, son murallas en cierto sentido, de que han desplazado a gente, y siempre hay o los que tienen o los que no tienen de un lado, y crean estas barreras sociales, económicas y físicas. Entonces, en las ciudades que ahora la oportunidad también de recuperar áreas de la ciudad que quizás no están llegando a un potencial que pueda llegar, y que poder empezar a recuperar áreas para densificar de una forma ordenada es una área importante. Obviamente, una de las partes importantes es que el río tiene agua. El agua debería ser agua limpia. El agua debería de permitir que se desarrollen parques, que los ríos pueden ser pulmones de la ciudad, importantísimo, porque de un río también hay una quebrada, hay muchas quebradas, y todo se une a las montañas que quedan cerca de las ciudades. Entonces es como un eje del cual puede emanar lo que ahora llamamos de green infrastructure. Infraestructura verde es una palabra que yo he discutido mucho con mi amiga Arantxa Muñoz Criado de Valencia, de España. Ella estudió también en Harvard una década después. También Jack Dangerman ha tenido mucha influencia en ella y están trabajando juntos. Ella desarrolló este proyecto de infraestructura verde para toda la provincia de Valencia, pero empezó con el río, con la problemática de los ríos de la ciudad. Y yo creo que existe, ese es el próximo paso para Los Ángeles. No es solo el canal porque cuando nosotros nos contrataron originalmente para el proyecto lo que eran las referencias que teníamos que desarrollar era el río, y eran 200 metros a cada lado del río. ¿Qué haces con 200 metros? No es nada. Entonces nosotros tuvimos por nuestra cuenta de definir de nuevo lo que era la ribera, porque la influencia para poder tener un impacto no era solo de que tres cuadras a cada lado de la ciudad, de cada río, se pudiera desarrollar de una forma que se pudiera apreciar el agua del río y que hubieran parques, pero tenías que empezar mucho más allá para poder entender la problemática, aún urbanísticamente, porque en muchas zonas en Los Ángeles lo que tienes es, por ejemplo, zonas industriales que están cambiando, así como aquí en Medellín. Y entonces tener un mejor conocimiento de lo que es una zona, un distrito, el distrito del río, que puede abarcar, así como puede ser unas 300 metros, 1000 metros, debería ser un poco más para poder, y cada ciudad es diferente. Entonces en Los Ángeles, por ejemplo, lo definimos porque había un bulevar que se llama Riverside Drive, y tenemos una serie de montañas en la ciudad que forman el parque de Griffith Park y Elysian Park. El Griffith Park es el parque metropolitano más grande de California y el segundo más grande de los Estados Unidos. El perímetro de ese parque es uno de los
se estudió hasta esa área, y del otro lado había otra calle, San Fernando Road, que se había construido también porque era en la zona plana, al lado de unos cerros en la ciudad. Entonces, de cerro a montaña, estudiando un área un poco más grande. Y así fuimos entendiendo también que cuando estudias una área tan larga en una ciudad, que las tonalidades, las problemáticas de las áreas a las de un río son tan diferentes dependiendo de los usos de suelo, dependiendo de las comunidades, dependiendo de la historia del uso de suelo en esa área. Está muy contaminado o no. Áreas industriales, zonas ferroviarias, pero zonas residenciales y áreas que tienen campos de golf y otras cosas que producen problemas para el agua. Entonces, manejar lo que es el agua, que en cada uno de nuestros casos en nuestras ciudades es diferente, o mucha agua o poca agua. Y en el caso de Los Ángeles es escasa. Es escasa, pero hemos avanzado muchísimo en lo que es, por ejemplo, en el río de Los Ángeles no hay aguas negras. De lo que siempre me sorprende mucho en los países latinoamericanos, porque sí he trabajado en el río, en la problemática del río Tieté, porque tengo una socia brasileña, Patricia Aquinaga, conozco muy bien la problemática. Y entonces en muchos de los países latinoamericanos el problema es que no se ha llegado en las ciudades al punto en que la planta de tratamiento de agua se ha tomado como algo muy serio, importante, necesario y a todo nivel, que se tiene que tratar, que se tienen que implementar programas de tratamiento de agua para que los ríos puedan empezar a fluir con agua limpia, porque eventualmente estos ríos terminan también en el mar, ¿verdad? Entonces, esa agua es muy limpia, nuestra agua. Tenemos 4 plantas de tratamiento, mega planta, y una de ellas acepta agua al final y echa el agua a 1 kilómetro. O sea, si tú salís, vas volando del aeropuerto, ves cómo el agua la terminan echando al mar. Eso no es gran cosa, excepto que necesitamos agua en la ciudad. Entonces, ahora que tenemos esa concientización de que el agua se necesita en la ciudad y la importancia de un concepto que es una agua, una agua como un concepto de medio para los medios, que el agua se puede captar, se puede reusar y inyectar, y que no hay razón por la cual, digamos, Los Ángeles tenga que sacar esa agua para allá. Entonces ahora ese es un programa que a nivel nacional de los Estados Unidos, y están empezando a entrar, las asociaciones de ingeniería se han unido para tratar de entender la problemática de agua, porque una de las problemáticas del agua, aparte de que tenemos toda la tecnología para limpiar el agua, es cuando la captas, a dónde la guardas y a dónde la pones, y si la pones en un parque, que sería lo mejor, cómo convencer a la gente que esa agua está limpia y que teniéndolo ahí cerca o la puedes tocar o quizás no la puedes tocar. Pero el concepto de poder aprovechar la tecnología, no solo para empezar a entender la problemática actual de todo lo que se creó, ¿verdad? No solo el problema del aire, y en Medellín ustedes tienen ese problema. Por ejemplo, como yo decía, el asfalto es terrible, pero entre más árboles mejor, entre más parques mejor, para estar saliendo de ese problema. Cambiar vías por parques, digamos, es un mensaje clave. Es un mensaje clave.
es un mensaje clave. Y entre más parques mejor, entre menos asfalto y quizás más adoquines o otro tipo de pisos para poder permitir que el agua traspase y que sea de otro color, que sea un color más menos más bechito, blanquito para poder permitir que no absorba tanto el calor. Y también quizás lo que yo iba es que tenemos que empezar de los esfuerzos pequeños a los esfuerzos grandes, y de que al llegar a los esfuerzos grandes de, digamos, algunos proyectos como los que yo trabajo, dependo mucho de colaboración con ingenieros, con otros paisajistas y urbanistas. Estos proyectos son grandes, pero de coaliciones de activistas o de ONGs que nos apoyan. Una parte importantísima para mí es el trabajo comunitario que yo hago concerniente a desarrollar diseños y proyectos. Esa conversación inicial con las comunidades de cómo quisieran fuera el proyecto, construirlo con ellas. Eso. Muchos de los inmigrantes o personas de la primera generación no creen que lo que ellos digan o quieran sea algo que tenga importancia y que valga la pena. Nosotros, pero porque por la ley ambiental americana se tiene que formar un proceso participativo para proyectos de infraestructura en los cuales yo trabajo, ya sea. Perdóname, Mía, usted lo hacía antes incluso de sí, que claro. Existiera la ley, ¿o no? La ley ha existido siempre, pero yo lo hacía de todos modos. En las escuelas no lo tenía por qué hacer. O sea, si tú trabajabas en la escuela y tenías 3 reuniones con la comunidad para explicarles lo que iba a pasar y que si querían participar, podían participar, y qué les parecía, si había, qué era lo que ellos imaginaban como una mejora para un patio en una escuela, que eran 2 manzanas de asfalto. Ustedes no trabajan con manzanas, ¿verdad? Trabajan con ¿cómo miden? Manzana. Sí. Entonces ellas se quedaban viendo y, bueno, generalmente eran madres, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y de veras va a traer un árbol? ¿Y cómo puede ser posible? Y de veras, sí, de veras, trabajemos, vengan. Y trabajar con los chicos también, porque era proyecto de familia. Y entonces yo aprendí mucho en esos trabajos, porque como la gente sale se abre, ¿verdad?, de sus preocupaciones, y eventualmente participan mucho. Y empecé también con los trabajos que originalmente hicimos con Lewis McAdams en lo que fue el Amigos del Río. Es que al empezar a promover la limpieza del río, se iba a las iglesias y a las escuelas que quedan cerca del río, y empezaron a participar mucho las personas de muchas de las comunidades de inmigrantes, y era una gran satisfacción. Imagínate, te metías por 2-3 horas al día, salías con un montón de basura, y había que comer, porque si no hay que comer no quiere llegar la gente, ¿verdad? Ofreces que comer, y entonces las pupuseras y todo el mundo, y se volvía fiesta limpiar el río, y todo el mundo se recuerda. Hay días de los primeros años, y empezó a entender también los concejales y otros empezaron a entender que era bien importante que se traduciera toda la información al español, al coreano, que eran las lenguas quizás más fuertes en esos tiempos. Cuando empecé a trabajar en proyectos más grandes, empezamos a trabajar con las comunidades, porque se tenía que trabajar con las comunidades, pero igual podías haber dicho los invitamos y no vinieron. O sea, de una forma bien así autoritaria. Pero yo, como ya tenía esa experiencia, dice, mira, tenemos que comunicarnos con las escuelas
y con las iglesias, porque en todas las iglesias, centros de religión, y entonces empezaron a participar. Empezamos con un grupo a aprender mucho de cómo comunicarse, qué tipo de comunicación que tenías que tener, y que lo más importante era que la comunidad se merecía entender el problema que estabas tratando de resolver. Si lo que estabas tratando de resolver era el problema de la calidad de agua, tenías que explicarle, mira, esa agua está está sucia, entrando por aún el agua que entra, porque ya teníamos plantas de tratamiento, el agua que entra, lo que se llama nuisance water, el agua lluvia que entra al río, entra con toda la suciedad de la ciudad, que esa se tiene que limpiar. Y esa se puede limpiar por medio de tener parques, que son filtros. Y entonces eso entraba cuando ellos decían, pero nosotros, algunos de ellos que vivían cerca, no queremos parques porque va a venir gente que no queremos y va a haber problemas, se van a armar unas grandes fiestas, van a venir los jóvenes que hacen problemas. Tenías que empezar a decir, bueno, entonces tráiganlo a los jóvenes que participen. En la próxima reunión vamos a tener una mesa de solo jóvenes. Y se empezaba a platicar, entonces se empezaba a programar los parques. ¿Cómo quieren que sea el parque? Pero lo que aprendí, para mí lo más lindo es cuando las personas se abren y empiezan a abrir y empiezan a compartir su vida, porque yo siempre empiezo con una serie de preguntas: ¿cuáles son sus recuerdos de infancia? Y pues, ¿qué es lo que quiere? Ahorita no piensa en el parque, ahorita solo dígame, ¿qué es lo que quiere? Entonces, generalmente es un árbol grande, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con la educación, con decir, mire, los árboles al principio van a ser pequeños, pero van a crecer, pero ustedes nos pueden ayudar. Y entonces, un proceso, primero, de educación. ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Pero mire, vengan en 2 meses vamos a tener la otra reunión, la serie de reuniones, que tiene que ser una serie de reuniones para que puedan escoger la de la noche, la del día, la de sábado, porque todo el mundo trabaja. Y entonces tener muy ordenada esa parte. Primero es educación, eventualmente es una serie de opciones y decisiones de diseño. Y tercero, mire lo que hemos hecho, espero que les guste, opinen. Y a veces no se puede hacer todo lo que todos queremos. ¿Y por qué? Les explicamos. No hay suficiente plata, está contaminada la tierra y tenemos que cubrirla. Pero se hace pedagogía con ellos, de cosas que no se pueden hacer. Y entonces, si no llegan las 3 veces, hay problemas. Pero ahora por lo menos tenemos otras formas. Siempre tratamos de comunicarnos en las iglesias y los centros educativos. Dejar información, tener ahora, este año, espero en los próximos proyectos que vamos a tener una forma digital de comunicación. Lo que quiero dejar es que esta forma participativa de trabajar y mucho tiene que ver con mi empatía hacia las culturas que se están adaptando a los Estados Unidos, y que ser salvadoreña, obviamente cuando son salvadoreños me toca en el corazón de una forma muy mayor, pero he llegado a un punto que no puedo diseñar. Si a mí me contrataría alguien, un alcalde, me dijera, mire, no importa lo que solo hágalo, no lo pudiera hacer. O sea, tengo ideas de cómo quiero enfrentar el proyecto, cuáles son técnicamente las limitaciones y las oportunidades, y más o menos, pero no me siento a gusto y no siento que puedo producir algo que tenga un significado importante y que sea de la comunidad. O sea que es de ir hallándole una forma de trabajar y en una ciudad grande de hallar comunidad, ya sea con tus amigos profesionales, con personas de profesiones aliadas, con tu comunidad, y sentirse de una forma partícipe de una metrópolis enorme es a veces difícil, pero por medio, yo siento, de las profesiones que nosotros estamos manejando, es el momento, yo creo, de
es un momento muy oportuno para nuestra generación de poderse conectar y de poder desarrollar proyectos de una magnitud y que puedan de tener un impacto social, económico, ambiental enorme, y que de lo que he aprendido mucho, de lo que he aprendido es unas palabras que me cuentan: empatía, amistad, y que el mundo se nos está haciendo cada vez más pequeño y que lo tenemos que poder aprovechar y que tenemos que dar. Mía, yo creo que cierra muy bien esta conversación, esta maravillosa conversación, con una palabra que nosotros en la Network trabajamos mucho y nos interesa mucho que salga, digamos, como el sumo de estas conversaciones, y es: hay que generar cada vez una sociedad con mayor empatía, seres humanos con mayor empatía. Muchas gracias por estos minutos. Sabemos pues que ha tenido una agenda muy estricta aquí en Medellín, pero creo que el mensaje es muy bonito, y sobre todo entender que se tiene éxito cuando se está en un trabajo como el suyo, cuando las obras, cuando los proyectos, cuando los parques quedan con el alma de la gente, porque finalmente son para la gente. Sí. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y gracias a ti por darme tu tiempo esta mañana, y mi alma y mi corazón siempre están en Latinoamérica, y sigamos en contacto.